Arranca el segmento más esperado por rancios, golondrinas, gordos políticas. Se viene, no se viene. El país en vilo por escucharlo. A nuestro querido búho africano Jagroski, ya con nosotros, con dolor de muela. Últimamente completamente desatado en Twitter. Pero con unos huevos loco también. ¿Por qué? En Twitter, yo lo poco que vi, no entré tanto, pero lo poco que vi, te vi en una suerte de frenesí de sangre. No, es folclórico. Folclórico. El folclore de la política. Me emocioné, mira. Mirá. En nuestro queridísimo búho lo conocemos, la gente todavía no lo conoce a fondo. Iván tiene mucho más para mostrar lo que conocen ustedes, pero semana a semana va mostrando sus innegables talentos y por qué es tanto mejor que el resto. Querido africano, ¿qué está pasando? ¿Sabés qué? Puedo hacer, perdón, te desordené esto, pero vos sabés que mucha gente cuando yo tengo algún tipo de reacción un poco más colérica, dice como ¿qué es esto? Oh, no. ¿No? Es como zona desconocida. Sí. Y yo como me conozco, lo cual sería, o me conozco mejor de lo que creo que me puede conocer una persona con la que no tengo relación, no me veo ahí reflejado. Uno tiene de repente, no puede, ¿Se va? el tirón, me trago la muela. Más caía. Uno tiene ese tipo de... No, boludo, vos fuiste forjado en el pozo del infierno de Bahía Blanca. Vos aprendiste así. Sos la película, sos la tercera de Batman, sos el pozo de Bane. O sea, vos creés que la irascibilidad es tu aliada. Yo fui criado como irascible. Bueno, dicho eso, Sí. tenemos noticias de último momento. ¿Sí? Breaking. Sí, tenemos breaking news. Data, hermoso. Sé que uno acá viene, por supuesto, a golpearse el pecho por el espacio. ¿Recuerdan la idea que habíamos acercado hace algunas semanas sobre que después hay una cosa que se repite tanto que deja de ser novedosa, pero cuando hay confirmación oficial se transforma obviamente en noticia, que tenía que ver con la presencia de Sturzenegger en un ministerio de desregulación? Sí, claro. Todo esto se da en algo que venimos hablando las últimas 2 semanas, que es la interna entre... ¿Tengo algo? No, estaba haciendo físicamente el desplazamiento de Caputo. Ah, sí, Estaba correcto. simbolizando que lo corrían. Que en realidad lo que aparentemente ocurre es como la llegada de... ¿No? ¿Por qué digo esto? Porque fue muy explícito el presidente de la Nación en un reportaje hace un rato nada más respecto a la llegada de Federico Sturzenegger, no sé si lo podemos ver, y la presencia del ministro Caputo en el gabinete. Es decir, los dos a la final, digamos. Yo, el meme de yo lo quiero a los dos, mira. Primero que yo estuve afuera. Sí. Segundo es que estamos definiendo las funciones, porque lo que hay que comprender es que cambió la naturaleza de la jefatura de gabinete. Sí. Digamos, antes el jefe de gabinete era una suerte de superministro que tenía un montón de cosas, Sí. y Guillermo es más un ministro coordinador. Entonces, porque eso nos permite agilizar mucho más el funcionamiento del Estado, que las cosas salgan mucho más rápido. ¿Sturzenegger qué va a hacer? Sturzenegger va a estar ocupado en todos los que tiene que ver con la desregulación y con la liberalización de la economía. ¿Pero va a ser ministro, secretario? No, él va a ser ministro. Va a ser ministro, del cargo de ministro. Sí, claro. Okay, Federico es uno de los economistas más brillantes del planeta. ¿Y Caputo? Del país. Es el mejor ministro de Economía de la historia argentina. Se pueden convivir tranquilamente. Sí, claro. De hecho... Leo notas, dice Sturzenegger está peleado con Caputo. Mirá, a ver, que digan lo que quieran. ¿Sabe? Acá hay un jefe. Sí, Karina. No, mentira. Sí, bueno, digo... Hacer el mismo chiste. Estuvo gracioso, boludo. Y ese jefe soy yo. Ok. Y además soy economista. Entonces, nadie va a violentar los logros... Escucha esto, de Toto. O sea, nadie. Es decir, usaría un término un poquito más vulgar y grosero, pero... Usalo. ¿Cuál es? Nadie le va a tocar el culo a Caputo acá. ¿Quién le quiere tocar el culo a Caputo? No me importa, le corto la mano. Wow. Nadie puede tocarle el culo a Caputo. Puedo comentar una absoluta banalidad, pero ¿se hizo algo en las cejas? Lo tenés que haber dicho antes porque ahora lo quiero ver. No reparé. No, lo vengo viendo, no le importa a nadie igual esto, es una pelotudez, pero en el G7 son rarísimas sus cejas. Acá de hecho son más normales, en el G7
Hay algo raro en las cejas. Vos decís que se puso... Como que se las tiñó, pero ¿se tiñe las cejas? ¿Las cejas se pueden teñir? Sí. Sí, Ok. sí. Obvio, dijo alguien del público, como sí. Bien. Claro. Mi abuela se las tatuó, de hecho. Pero bueno, no viene al caso. Bien. Hasta ahí yo mi análisis sesudo de la internet. Bueno, entonces, Hay algo. Perdón, ya está listo. Último. Sí. entonces, confirmada la llegada de Sturzenegger, que se había enfriado en la última semana porque Sturzenegger, como contamos en su momento, había pedido muchísimas facultades que hoy tenía el Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete. Acá evidentemente hay una decisión tanto de Francos de correrse como de Milei de aceptar, digamos, ese corrimiento y decir, mira, yo tengo un ministro articulador, un ministro político, no un ministro gestor, si querés, un ministro que sabe de algo en particular, de economía, de derecho, etcétera. Francos, como dijo él en el primer día, viene a ser el ministro político. ¿Qué va a absorber todavía? ¿Cuál es la duda sobre qué va a absorber? Ay, acabo de leer un comentario que me sacó de la cancha. Que no lo voy a repetir. ¿Querés? No sé ahora cuál es. No, pero ahora no sé si voy a poder salir de acá. La discusión era si Sturzenegger se iba... A ver, Yagroski, cuenta el chiste si nos reímos todos. Está retentado. Los muchachos del fondo, a ver, se me separan. No, en serio, ayúdenme a salir de acá, ya está. Ok. Le preguntaron si quiere más a mamá o a papá, Milei. La duda era si Sturzenegger iba a tener dentro de sus facultades, por ejemplo, a las empresas del Estado. Es decir, Bien. si los procesos de privatización iban a estar a cargo de él o no. Hasta donde sé, esto hasta hoy a tarde no iba a ocurrir. Veremos si finalmente ocurre. Punto 2, la duda era si iba a ser secretario de ministerio. A mí siempre me habían planteado que iba a ser ministerio. Ahora, Sturzenegger estaba tan plantado en la ampliación de sus propias facultades que empezó a generar resquemores con el primer ministro. Empezó a generar resquemores con Santiago Caputo. El nivel de demanda que tenía el economista que supo ser presidente del Banco Central con Mauricio Macri. Recordemos que acá van creciendo, digamos, ¿no? Dos figuras, una seguro, yo la voy a repetir cada vez que venga acá, que es la de Demian Reidel, y la inminente, digamos, el inminente desembarco con todas las de la ley de la persona que nombramos la semana pasada y después terminó siendo agenda, que es el caso de José Luis Daza, en lugar de Joaquín Catoni, a quien ya había avisado hace un par de meses que se iba, el viceministro de Economía, pero le habían pedido que se quedara hasta después de la ley bases, es decir, que no se fuera antes de la aprobación de la ley bases. Hasta ahí esto. Ahora, ¿qué es lo que materializa, digamos, lo que echa luz sobre algo que hasta el momento eran rumores, ¿no? O era información que podíamos traer acá o que otros colegas podían compartir también, que tenía que ver con que la llegada de Sturzenegger, siempre poníamos el mismo ejemplo y lo voy a volver a poner, la llegada de Sturzenegger al gabinete orientaba la cámara o el micrófono por lo menos ya a dos lugares, no a uno solo, ¿no? Es decir, si hay una persona como Caputo y una como Sturzenegger en el gobierno, hay dos personas que opinan de economía, no solamente una. El que lo dijo, no sé si tenemos a mano el video de Spotorno, lo entrevisté a Fausto Spotorno, fui involuntariamente protagonista y ahora voy a decir por qué involuntariamente, porque se generó también un run de por qué Spotorno, por qué conmigo, toda una cosa que ojalá uno no tuviera la irrelevancia que tiene y efectivamente formara parte de un bien o un mal mayor, no importa. Claramente hiciste una conspiración. ¿A qué querés venir acá a Blender a decir que sos inocente? Muchas fases este programa. Mira. Yo te digo, estamos en el programa de Caputo, sí planteado, es un programa de transición para ordenar el principal problema que era lo fiscal y la inflación y lo monetario. Y después habrá que pensar, supongo yo, a partir del año que viene, un programa más de largo plazo, ¿no? ¿Con el mismo ministro? Es decir, el ministro, lo pregunto en términos netamente económicos, no te estoy queriendo meter en una situación política. Es, ¿el ministro que hace el programa de transición puede hacer el programa de, llámale crecimiento, desarrollo estructural, no sé? Bueno, ahí
Es una buena pregunta, la verdad es que no lo sé. Tiró un Pero buen sí es Bebet. cierto que Milei tiene otro economista de fuste pensando en la desregulación, ese tipo de cosas más de largo plazo, que es Sturzenegger, ¿no? Ahora, lo que no sabemos es cómo funcionará eso en el futuro. Sí. No, te fuiste completamente africaneado, Espotorno. Eso es lo que yo vi. ¿Por qué? Porque entró, ya está. Entró, estaba en Bahía Blanca, boludo. De repente se estaba tomando ahí cafecito en una esquina ventosa de Bahía Blanca. Su primera respuesta a ¿se puede con el mismo ministro? Fue Zbebed. No sé si la escucharon bien. Fue Zbebed. A Warbird, dijo. Antes de... Sí, bueno. O sea, ¿la habrá tirado él gratuitamente porque lo piensa él o es expresión de algo que ya se está cocinando? ¿Por qué generó tanto revuelo la declaración de Espotorno? Porque Espotorno, además de ser un economista muy escuchado en la City y tal, del parte del equipo Orlando Ferreres, es parte del consejo de asesores del presidente. Es decir, no es una persona que uno puede desconectar. Alguien me decía del gobierno, me dice, se armó un quilombo por lo que dijo Espotorno y ese consejo de asesores es un consejo de asesores no vinculante. Sí. Pero sí, como todos los consejos de asesores. Sí. Lo que pasa es que si hace 3 años, no me acuerdo quién era de asesores de Alberto Fernández, pero no sé, creo que estaba Forster en su momento inventando, ¿no? Santoro, Olmos, creo que estaba Geri. ¿Estuvo? Forster. No, Vito era secretario general de la presidencia. Aracre, ¿no? Aracre era coso que entró y después se volvió loco. Sí. Dora Barrancos. Ponele, Dora vamos a una Barrancos, persona que era sí. inobjetable. Dora Barrancos. Si Dora Barrancos decía en un momento cualquiera, Maduro es una víctima del imperialismo, vos te pensás que los medios iban a decir, no, el Consejo de Asesores es no vinculante. No, era tapa de todos los diarios. Bueno, en este caso sea una dinámica similar por el nivel de relevancia del tema. Lo relevante es el tema, de repente no tanto el emisor, en relación al gobierno, digo, no al caso de Espotorno particularmente. ¿Por qué digo lo de? Porque ayer me decía Moreno, en una precuela de alguna conversación que tendremos, en Duro de Omar me decía, bueno, alguien lo mandó a Espotorno. Yo le digo, Guillermo, si querés te muestro los chats. Yo tenía cerrado al padre Toto de Bedia y a José Mayans la noche anterior. Y el lunes... Mayans tuvo un problema familiar, el fallecimiento de un ser querido, digamos, no sé si es un familiar, un amigo, pero me dijo, espero sepas entender, y el padre Toto tenía una misa a 11:30, le pusieron una misa a las 9. Y entonces nosotros, como son las producciones de los domingos a la mañana periodísticas, empezás es una perdigonada, no es francotirador. Y Espotorno dijo, estoy. Yo siempre digo lo de los chats porque esto ya me pasó en la campaña cuando Juan Manuel López dijo que un gobierno de Patricia Bullrich sería como la serie 2001 y un gobierno de Milei sería como la segunda temporada del Reino. Y ahí me llamaron lo de Bullrich diciendo esto es una operación tuya y de Carrió. Yo le digo ojalá. Esa es mi respuesta. Qué raras todas estas aclaraciones, africano, ¿eh? No, porque yo conozco. Qué raras. Yo conozco. Justo estaba pasando Espotorno por la puerta, le dijimos, vení. Yo estoy para declarar ante la justicia. Vení. Estoy para declarar ante la justicia. Sí, bien. Bueno, hasta acá lo que tiene que ver con el afer político de Sturzenegger Caputo. Ahora, ¿cuál es el racional que le pone un manto de dudas, o le ponía un manto de dudas, o le pone un manto de dudas, a la continuidad ad eternum de Caputo en el gobierno? Primero quiero ver el tuit de Felipe Núñez, que Felipe Núñez es primero una de las personas que republicó un video que habíamos hecho nosotros acá alguna vez. Oficialmente es director del Vice, pero en la realidad, tanto con Furiase como con Martín Bautier, o Bautier, como lo quieran pronunciar, forma parte de la mesa chica de Toto Caputo. Es decir, es una persona importante en el gobierno. No sé si el proceso de toma de decisiones, pero sí de ecosistema inmediato. Primer anillo del ministro de Economía. Y se aguanten los programas de transición. Y lo arroba Fausto Espotorno con buena onda porque, por supuesto, hay seguramente gente en común, vínculos, probablemente tenga Núñez con él y tal. Por lo que dice Toto Caputo, que es que el sector público nacional registró en mayo un superávit financiero de 1.100 millones de pesos y que el ancla fiscal se afianza mes a mes y consolida el proceso de desinflación. Acá hay como un doble mensaje. Bueno, primero el literal de lo que le dice Núñez a Espotorno
Y el otro es el de Caputo a sus detractores adentro del gobierno, porque lo que dice Spoto no es un reflejo de lo que pasa dentro del gobierno en un sector, en el sector no caputista de Toto, digamos, ¿no? Porque hay gente que dice, che, perfecto, tocamos piso de inflación anual, porque probablemente no haya una inflación más baja que esta, esto por lo menos es lo que sostienen la mayoría de los economistas, yo no tengo herramientas para saber si esto es así o no, y tenemos un ancla que es el ancla fiscal. Ahora, te comió, depende con qué economista hables, una parte del paquete fiscal, o sea, vos tenés un punto, medio punto, 0,7, lo que quieras del producto, el Senado. Entonces, vos ahora, y después de la reunión con el fondo, que no fue una buena reunión, es decir, va a haber mucho de gestualidad, de capital simbólico, de compensación simbólica del fondo, pero la realidad es que, por lo que salió a comunicar el propio gobierno y por lo que decía el Staff Report, no hay sintonía. Y ahora voy a explicar por qué. En ese marco le están diciendo al gobierno, vos tenés que hacer algo para lo fiscal. O aumentás impuestos o subís tarifas para bajar subsidio. Punto 1. Punto 2. En el Staff Report del fondo hay algo que se llama el blend, que lo habrán escuchado varias veces, que es el tema de la liquidación del 80-20, que el fondo dice eso no aplica, no son reservas genuinas, Caputo dice que sí. No importa, una discusión de economistas. Ahora hay una discusión política que es, el fondo dice esto se tiene que terminar, el blend se tiene que terminar. Vamos al primer tuit, Nahuel, de Kirchner, es decir, el que te mandé yo, no el que me mandaste vos, que le aclara... Esto es una guardia. Le aclara a Salvador Vitelli, un economista que estaba diciendo que se terminaba el blend en junio, ante los infundados rumores, esto es de hace creo que 8 días, 7, 8 días. Ante los infundados rumores aclaramos con Bausili, presidente del Banco Central, que en caso que se apruebe la ley bases, la baja del impuesto país no viene asociada a ninguna devaluación y tampoco tocará el 80-20 actual ni el crawling peg o el crawling de 2 puntos porcentuales, y lo arroba a Kicker0024, que es el usuario ciertamente informal y juvenil de Santiago Bausili, el presidente del Banco Central de la República Argentina. ¿Qué estaba diciendo Kirchner ayer? Yo a veces me relajo cuando vengo acá y digo barbaridades. Estaba diciendo, no tomaré tan en cuenta lo que me está diciendo el Fondo Monetario Internacional. Recuerden que hay un viejo enfrentamiento del caputismo de Toto con el Fondo Monetario Internacional desde hace muchos años, pero fundamentalmente que tuvo lugar también en el gobierno de Mauricio Macri. Es decir, ahí había una cosa que se planteaba como los Wall Street contra el Fondo Monetario, que Caputo en teoría representaba lo primero y otros funcionarios, caso de Duhovne, por ejemplo, el gobierno representaban lo segundo. Vamos al otro tuit de Pablo Kirchner, que es el secretario de Finanzas de la Nación, no sé si lo había dicho, es decir, también es una persona muy, muy importante. Subamos un poquito a ver qué dice, a ver si nos estamos perdiendo algo. No, ahí está. En este comunicado del jueves 13 de Economía del Banco Central sobre la 8ª revisión del programa con el FMI. Y pone en el comunicado, y mira, es divertido lo que dice, porque realmente dice, me voy a pasar por donde no da el sol las recomendaciones del fondo. Si vos lo pasás, lo pones en el chat GPT, te da eso, yo lo hice. Bien. Dice, el Banco Central contempla avanzar en la liberación de controles cambiarios y en una mayor flexibilidad cambiaria, siempre y cuando estas medidas no impliquen riesgos excesivos para el proceso de reducción de la inflación y fortalecimiento de su hoja de balance, tal como se refleja en el acuerdo. El proceso lo definirán las propias autoridades de Argentina, contemplando la evolución de las variables económicas relevantes, quienes compartirán con el fondo los parámetros que serán monitoreados sin incluir compromisos de fechas o medidas específicas. Yo no recuerdo un corte de manga oficial, no político, porque político no podía pensar en el gobierno de Alberto Fernández, las declaraciones de Cristina, de Máximo, de Parrilli, qué sé yo, pero oficial como este, de un no me acuerdo, no estoy diciendo que no exista. Estoy diciendo que no haya existido. Estoy diciendo que yo no lo recuerdo. Como este corte de mangas del gobierno de Milei, en realidad del Ministerio
de Economía al Fondo Monetario Por Internacional. esto vos decís que la reunión fue mala. O sea, estamos teniendo un proceso de discusión. Yo lo que te digo, antes de eso te decía la reunión fue mala. Sí. Después de esto empecé, no queda ninguna duda, que es que el fondo está pidiendo algo y el ministro de Economía está diciendo esto no va a pasar. Que está bien en términos, digamos, vos me preguntás a mí, digo, está bien lo que está haciendo Caputo en tanto y en cuanto a dos cosas. La decisión la toma el gobierno que decidió la mayoría de los argentinos, de acuerdo, y después si sale bien. Entonces, yo soy muy resultadista, entonces si sale bien, No, estamos bien, discutiendo si sale- que en términos instrumentales hay un gobierno que le está discutiendo en cuestiones de soberanía para su plan económico. Y el FMI lo que quiere es que dejen de pisar tarifas. Sí, dice, deja el tema fiscal, es decir, resolvelo como quieras, o aumenta tarifas, que es en realidad lo más sencillo, aumenta impuestos, pero Eso al interior tenés que de la- recaudar de alguna manera. Eso al interior del gobierno, que arrancan con una perspectiva sobrecumplidora de las metas del FMI, cambió entonces. Claro, porque Narrativamente también. no, porque lo que está diciendo el fondo es el horizonte fiscal no aparece del todo sostenible, sobre todo cuando recuerden que Caputo había dicho que esto no está necesariamente vinculado, pero me acabo de acordar porque va a haber que monitorearlo de cerca, ya está puesto en duda, que Caputo había dicho, si se aprueba la ley bases, yo bajo el impuesto país de 17,5 a 7,5. Claro. Bueno, puede decir Caputo tranquilamente la ley base todavía no se aprobó e institucionalmente tendría razón. Sí. Lo que empieza a pasar ahora es que Caputo está diciendo, sí lo bajo. ¿No? Bien. ¿Está bien? Sí. ¿O bien el acting? No, entró perfecto. Bien, perfecto, Buenísimo. sigue. Sí. Yo. Entonces, ahí va a haber que monitorear algo de cerca porque tiene que ver con la promesa de la baja de impuestos. De lo que planteó el gobierno nacional en campaña. Miro el teléfono porque tenemos una hoja de ruta de materiales. Sí, y aparte te voy a hacer una aclaración ahora. Sí, que vamos hasta... Sí. Lo sé perfectamente. Así que vamos a seguirte y no quiero que queden temas afuera tampoco. No, termino con lo de con Milei, simplemente con algo que pasó hace un cachito nada más y yo lo quiero compartir porque no sé dónde realmente meterlo en la columna, pero me parecería una herejía que queda fuera y después si quieres hablamos algo del peronismo. Pero podemos compartir el video de Milei porque sí, porque es un contenidazo. A ver. Que, mira, no es lo mío viajar. Pará un segundo. Volvelo. Porque ya arrancamos con un hit. No es lo mío viajar. Dice Milei que... Andá, A ver, perdón. vos, si Que a esta altura es Marley. Sí, ¿no? Entonces, la realidad es que, mira, no es lo mío viajar, pero lo hago porque creo que con cada una de estas decisiones he puesto a la Argentina en lo más alto. Muchos, por ejemplo, criticaron mi viaje a Davos. Sí. Bueno, mi viaje a Davos fue muy importante. Mirá el impacto que tuvo en Europa y cómo se dieron vuelta las elecciones y hundimos a los pobres progresistas, pobristas. Entonces, Es espectacular. Yo, con esto de ese amor propio, ¿sabe qué jugador hubiera sido? Hay algo que le deben haber llevado, es decir, yo lo que creo que el presidente debería ver los resultados de las últimas elecciones para ver si fueron extraordinariamente diferentes a esto. Ahora, lo interesante sería pensar que por su visita hubo españoles, franceses, etcétera, que decidieron cambiar su voto o decidieron inclinarse hacia otro lugar que el que tenían previsto hacerlo antes. Es decir, aparentemente Milei no forma parte de una ola global de procesos hiper exitosos desde el punto de vista de campaña, como que después habrá algunos sí y otros no lo han sido también desde el punto de vista de gestión. Bukele lo ha sido desde el punto de vista de gestión, otros no tanto, el caso de Bolsonaro no, el caso de Trump no, por eso perdieron. Pero entonces hay dos lecturas, ¿no? O el ascenso de la derecha en España y en Francia y en Alemania tiene que ver con un proceso del que forman parte Cast en Chile, el propio Milei en Argentina, Bolsonaro en Brasil,
Trump en Estados Unidos, Bukele en El Salvador, Duterte en Filipinas, Orbán en Hungría, Meloni en Italia, o Milei lo provocó. Lo provocó Milei. Hay dos lecturas para hacer. Que existen. Sí, me parece bien. Cada cual puede evaluar con qué tiene que ver. Pero al margen de esto que mi deseo es que solo digamos, esta persona dio vuelta a la Argentina, bajó la inflación a un dígito, bajó el desempleo a un dígito, bajó la pobreza a un dígito, hace 50 años que gobierna y realmente proceso tras proceso no deja de mejorar, y que recordemos esto simplemente con, che, los predictores no decían esto, los predictores decían otra cosa, ¿cómo nos equivocamos? Ese es genuinamente mi deseo. Si eso no ocurre, veremos esto en algunos años diciendo, che, estaba todo ahí, estaba a la vista. No, y hay otros videos de antes de la campaña. No, hay otro video de antes de la campaña. Pero para mí el video de la campaña lo detona el triunfo. Va a foja cero el triunfo. Igual, no importa. Bueno, no importa. Mientras pasa esto, pasan cosas en el peronismo también. Que parece, y lo está, ¿no? Digamos, decir, por lo menos públicamente, completamente acéfalo, pero empieza a haber una serie de consensos entre viejos actores, viejos por los nombres me refiero, y nuevos actores, nuevos también por los nombres, que de mínima uno podría pensar que tiene algún atisbo de embrión, por lo menos. ¿Por qué? Porque hay una coincidencia que va de Cristina hasta peronistas anticristinistas, que es que después de lo que pasó en la experiencia del Frente de Todos, es muy difícil para el justicialismo ganar una elección en primera vuelta. Si ya era difícil antes, es decir, si después del gobierno de Macri, con toda la unidad del peronismo, el Frente de Todos sacó 48 puntos, creo que fue lo que sacó. No me acuerdo. La situación se torna especialmente compleja para copiar un resultado de más de 45 puntos, es decir, ganar en primera vuelta después de la experiencia del Frente de Todos. Y lo que sostienen, insisto, desde Cristina a otros dirigentes, es que es casi imposible el triunfo en un balotaje. De hecho, ahí empiezan las discusiones históricas de la reforma constitucional, etcétera, etcétera, etcétera. Perdón, ¿y no están teniendo la misma lectura de importación regional? O sea, la tesis cómo se le ganó a Trump y con Biden, con una propuesta de centro, moderada, qué sé yo. ¿Cómo se le ganó a Bolsonaro? Con Lula, pero Lula reclinado, con rivales históricos de derecha, de socialistas, de lo que sea. ¿Hay algo de eso en la búsqueda de la tesis electoral? Creo que es muy pronto siquiera para dar una respuesta de sí o no. Yo tengo una hipótesis personal, que es que el Frente de Todos ya fue eso. Es decir, el Frente de Todos anticipó la jugada de Lula. Sí, sí. No la jugada de Lula anticipa lo que puede hacer el peronismo. Lo que están barajando es reeditar un frepaso actualizado, básicamente. Depende de quién conduzca, porque otros decían también, algunos, cuando yo le contaba esto, hablaba esto con algunos libertarios, me decían la Unión Democrática. Nosotros somos los populares y ahora enfrente está la Unión Democrática. La verdad es que eso después lo termina resolviendo la sociedad a través del voto. Pero lo interesante de esto es que tenés actores más públicos, como es el caso de Axel Kicillof, ¿no? Juntándose con gente que, digamos, con la excusa de la gestión empieza un proceso o aparenta haber un proceso de amplitud. Torres Puyaro. Claro. Tenés a un dirigente que es muy movedizo, que es el caso de Guillermo Moreno, que se ha juntado con Miguel Pichetto, se ha juntado con Gildo Infran. Y tenés dirigentes que, abajo del radar, probablemente porque fue el primer opositor, el principal apuntado, lector del Náucrato, que es Ricardo Quintela, empezó a expandir. Mandamos un saludo. Ese universo. Lo lector de Náucrato, yo te traje la foto, ¿no? Sí, sí, sí. Con dirigentes del radicalismo y del PRO. Entonces, vos empezás a ver gimnasias de expansión, gimnasias de amplitud, de mínima, en lo que me consta a mí,
debe haber otros que yo no conozco. Obviamente lo excluyo de esto a Massa, que lo hace inercialmente y frecuentemente hace muchos años. En este caso, no, por lo menos en público, porque está guardando un silencio que después veremos si es prudente o no, pero Massa está retirado. Tenés a 3 dirigentes que cada uno en su escenario está explorando la misma idea. Probablemente algunos tengan, como decía Tomás, una inclinación más centrista, más de centro, moderada, más progresista, más moderada, más de convocatoria a otros opositores a hacer un polo democrático de... Yo te puedo decir más moderna también. Bueno, Porque cuando vos mirás... No, por eso, mi verdad relativa. Cuando vos mirás a nivel global, los espacios que le pudieron ganar a estas opciones eran coalicionales y moderados. A lo mejor no es lo que pide esta época, no lo sé. Tengo un aporte, Sí. es que las opciones coalicionales y moderadas, que le podés llamar modernas, le ganaron expresiones particularmente nacionalistas de estas expresiones políticas, que es algo que para mí Milei no es. No, Milei no es eso. Milei tiene una seguramente política globalista, liberal, casi al borde de la chicana, pero hasta transhumanista. Yo lo veo más cerca de implantarse un chip en la cabeza en nombre de Elon Musk, que es algo que no tiene Trump. No, Trump seguro que no, Bukele tampoco. Entonces hay una respuesta para mí, esto es mi verdad relativa ahora, hay una respuesta en nombre del nacionalismo, de la República Argentina, que está vacante, que para mí es una respuesta a crear, no es emular un proceso regional. Por supuesto, me puedo equivocar, ¿no? O sea, uno puede hacer el experimento, es tipo, che, mira, el electorado no te acompañó un carajo, o sea, hay 2 votos. Pero yo a veces veo que esa búsqueda centrista, moderada, dialoguista, es para discutirle a estos nacionalismos, ¿viste? Fuertes, que vienen a poner primero a su país en competencia con otros productos y lo que sea. Esto no es eso, yo no veo No, eso. la pregunta es cómo lo... Y te cierro con esto porque fueron muy explícitos con el tiempo. La pregunta es cómo lo percibe la sociedad para mí. Totalmente. Es decir... La más puta idea. No, en el claro, exacto. Porque en el sentido que uno dice, che, la sociedad compró la libertad. Y uno puede discutir si es un gobierno pro libertades. La sensación es que no. Ahora, la sociedad compró eso. No sé cómo lo percibe la sociedad. Si lo percibe como un gobierno parecido al de Trump o lo percibe como algo completamente distinto, que yo en la lectura coincido 100% con vos. Después, bueno, hay otra lectura que es que el gobierno tiene su, si querés, oposición u oficialismo nacionalista adentro, que es Victoria Villarroel, y que probablemente la puedan mandar a jugar eventualmente. ¿Estaba dónde fue hace poquito? En Salta, ¿fue? en el homenaje a Güemes. Eso es alguien precalentando. Precalentando, totalmente. Acá a la China, ¿eh? O sea, todo lo que decían antes para mí era inconsistente. Esto es... Yo vi esa foto y dije, bueno, ya está. Y dijo, tuiteó si sabía que ponía tan mal a los kirchneristas y a los zurdos. No dijo zurdos, dijo a la izquierda. Que yo celebre a Güemes, a la argentinidad, y no me acuerdo de otra cosa más, Claro. lo voy a hacer más seguido. Tenés razón, ahí está la respuesta interna por ese lado. Así Pero es. eso está apuntando a Milei y a Karina. Sí, hay otro polo de poder en el oficialismo que es Villarroel, hoy con menos, obviamente con menos relevancia y tal, porque la Casa Rosada la tiene observada, pero está ahí atrás de la línea de cal. Con el discurso que dio con su voto también. Y que estaba así ella. Sí, dijo esa hora. Es más, dijo, che, no salió empate, qué raro, ¿por qué? ¿No quiero votar de vuelta? Sí. Así estamos. Estimadísimo. Cumplí con el tiempo. Africano, 10 de 10, cerramos prolijito. Fuerte el aplauso para lo que es este programón. Te digo, sólido primer programa, ¿eh? Les quiero Lindo, decir, lindo. cada vez nos ve más gente. Este programa y algo ahí está subiendo los pisos lentamente y empujando los techos hacia infinitos poderosos. ¿Te parece raro con el flor de programa que hacemos? No me parece nada raro. Estimadísimos compatriotas, nos vemos. Gracias por estar. Nos vemos mañana y después aguanten, ¿eh? Gracias por este programa. Chau, adiós, adiós, adiós.